A ver, imaginemos por un momento una ciudad que envejece a pasos agigantados, pero cuyas calles, paradójicamente, están inundadas de juventud. Suena un poco a ciencia ficción, la verdad. Totalmente. Porque, claro, normalmente cuando pensamos en el futuro de las áreas urbanas, nuestra mente dibuja una especie de, bueno, de evolución lineal. Muy predecible. Sí, el típico modelo de crecimiento ordenado, ¿no? Exacto. Pensamos en rascacielos y en poblaciones que poco a poco siguen el patrón clásico que vemos en Europa o en Japón. O sea, la gente tiene menos hijos, la esperanza de vida sube y de repente la sociedad entera envejece al unísono. Y fíjate, es casi una regla matemática de la demografía moderna. Es un modelo analítico que, a ver, es muy reconfortante para los urbanistas porque te permite planificar a 50 años vista. Claro, te da seguridad. Ya, efectivamente. Con una línea recta, tú sabes exactamente cuántas escuelas vas a tener que cerrar en la próxima década y, por el contrario, cuántas residencias de ancianos será necesario abrir. Pues eso, predecible. Ya, pero luego giras la vista hacia ciertos rincones del planeta y resulta evidente que esas reglas de manual se están rompiendo en mil pedazos. Saltan por los aires, sí. Y hoy en nuestro análisis a fondo, la misión es explorar precisamente una de estas anomalías demográficas, un laboratorio vivo, por así decirlo, donde el futuro de las ciudades se está reescribiendo frente a nuestros ojos, sobre la marcha. Y vaya laboratorio. Sí, tenemos sobre la mesa un documento que me tiene fascinada. Es el análisis prospectivo titulado Transición demográfica en Cúcuta hacia 2026, escrito por el investigador Jorge Augusto Miranda Cadavid. Pues te digo una cosa, es un texto fundamental para entender los retos de este siglo XXI. Y creo que hay que aclarar desde el principio de esta inversión que nuestro objetivo hoy es puramente analítico. Importantísimo recalcar eso. Claro, porque el documento aborda fenómenos muy complejos. Hablamos de migración internacional masiva, de asentamientos informales, temas que, como sabemos, suelen generar muchísimo debate y posturas políticas muy encontradas. Muy polarizada, sí. Exacto. Y nosotros, aquí, vamos a informar sobre los datos de una manera completamente imparcial. Nos vamos a enfocar en los hechos estructurales, en los números, y en explicar cómo estos datos transforman la realidad urbana y económica, sin entrar en ningún tipo de valoración ideológica. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque el planteamiento inicial del autor de verdad que rompe todos los esquemas. O sea, a diferencia de esa Europa que simplemente se hace mayor y ya está, la ciudad colombiana de Cúcuta, al ser un punto fronterizo clave, está experimentando un fenómeno totalmente híbrido. Una mezcla muy inusual. Sí, es que no es la clásica ciudad de un país en vías de desarrollo con una explosión de natalidad desenfrenada. Pero ojo, tampoco es una metrópolis del primer mundo estancada en la vejez. Es una mezcla de ambas cosas, chocando en el mismo espacio y exactamente al mismo tiempo. Y lo fascinante aquí es cómo interactúan esas fuerzas poblacionales que, en principio, parecen tirar en direcciones opuestas. A ver, para que quien nos escucha comprenda las consecuencias sociales, primero debemos observar el motor de este cambio. Los datos duros. Eso es, el documento de Miranda Cadavid proyecta que, para el año 2026, Cúcuta va a alcanzar una población de entre 850.000 y 900.000 habitantes, Madre mía, rozando el millón. rozando el millón, sí. Y este volumen está impulsado por cuatro factores muy específicos que operan a la vez. Están creando una especie de tormenta demográfica perfecta. Pues me gustaría detenerme un momento en esos motores, porque entender el mecanismo interno es la clave de todo este asunto. Por un lado, el documento señala la migración internacional, principalmente desde Venezuela, como el gran expansor poblacional, ¿verdad? Principalmente sí. Ese es el factor más visible. Pero luego menciona una migración interna constante desde zonas rurales y municipios cercanos hacia la ciudad. Y, al mismo tiempo, un descenso local de la natalidad y mejoras en la supervivencia. O sea, en resumen, la gente de Cúcuta vive más años y tiene menos hijos. Exactamente. Fíjate que las dinámicas internas de Cúcuta reflejan la transición demográfica clásica que comentabas al principio. Caída de fecundidad y reducción de la mortalidad general. Lo normal, vamos. Lo normal. Si mirásemos solo a la población autóctona, la ciudad debería estar envejeciendo a un ritmo muy rápido.
Sin embargo, los dos factores de entrada, es decir, la migración internacional y la interna, inyectan constantemente una población en edades muy tempranas. A ver, espera, porque aquí el texto menciona algo llamado movilidad pendular fronteriza. Y me suena un término súper técnico. ¿Hablamos de personas que simplemente van de un lado a otro, en plan como un péndulo, literal? Literalmente como un péndulo. Es que me cuesta ver cómo alguien que, bueno, que no vive permanentemente en la ciudad puede afectar tanto a su demografía. Pues es una excelente observación, y es clave en este estudio. La movilidad pendular se refiere a cientos de miles de personas que cruzan la frontera diariamente, o quizás semanalmente. Viven en un país, pero trabajan, estudian, compran y, esto es lo más importante, utilizan los servicios públicos y la infraestructura urbana en el otro. Claro, gastan los recursos de la ciudad, aunque luego duerman en otro sitio. Efectivamente. Aunque no pernocten o no se asienten definitivamente en Cúcuta, generan una presión real sobre el asfalto, sobre el transporte, el sistema de salud, la economía local. Su impacto diario transforma la dinámica de la ciudad casi tanto como el de los propios residentes permanentes. Entendido. Vale, entonces, si sumamos a los migrantes que sí se quedan a vivir más esta inmensa población pendular, lo que tenemos es un flujo tremendo de personas en edad productiva y reproductiva. O sea, es como si la ciudad estuviera, no sé, importando una pócima de juventud a través de su frontera para compensar que los locales ya no tienen tantos bebés. Esa es la imagen visual perfecta del fenómeno. La pócima de juventud. Y explica muy bien por qué el modelo lineal europeo fracasa por completo al intentar predecir el futuro de Cúcuta. Aquí, la migración actúa como un contrapeso temporal. Pero claro, a ver, las pócimas mágicas suelen tener un efecto limitado en el tiempo. Y aquí me surgió una duda bastante razonable como lectora. Si la natalidad local está cayendo de forma sostenida y esos migrantes eventualmente se asientan, consiguen estabilidad y lógicamente adoptan los mismos patrones de tener menos hijos, ¿no es este rejuvenecimiento migratorio un simple espejismo temporal? Vas un paso por delante. Es que tarde o temprano ese reloj biológico pasará factura a todos, ¿no? Esa es la gran paradoja de todo este proceso, y demuestra que la transición, como decíamos, no es lineal en absoluto. El rejuvenecimiento es muy real a día de hoy, porque las familias que migran traen consigo una estructura de edades joven. Muchos niños, adolescentes. Exacto. Pero tienes toda la razón en que esto no revierte la tendencia estructural a largo plazo. Simplemente actúa como un amortiguador. Un parche, digamos. Un parche muy grande. Es un freno temporal al envejecimiento demográfico que, de manera inevitable, terminará llegando. Están ganando tiempo, sí, pero el reloj en el fondo no se ha detenido. Una pausa en el reloj. Me lo anoto. Y para medir exactamente cuánto tiempo queda en esa cuenta atrás, el autor proporciona unos índices generacionales. Aunque, para ser sincera, ver tantísimos números juntos en el informe marea un poco. Es normal, son muchos datos demográficos de golpe. Sí, se habla de un índice de juventud de entre 38 y 42. ¿Cómo se traduce esto? O sea, en las calles de la ciudad, en la vida real. Pues traducir esos números a la realidad física es fundamental para quien nos escucha. Ese índice de juventud, de en torno a 40, significa que por cada 100 personas en edad productiva, Es decir, adultos entre 15 y 64 años. eso es, los que eóricamente trabajan y generan ingresos. Pues por cada 100 de ellos, hay alrededor de 40 jóvenes menores de 15 años que dependen económicamente de ellos. Vale, para visualizarlo bien, esos 100 trabajadores tienen que generar suficientes impuestos y recursos para, no sé, llenar aulas con 40 pupitres, pagar a los profesores de educación básica y, a la vuelta de la esquina, financiar institutos de formación técnica para todos esos adolescentes. Así es, esa es la carga juvenil. Pero la ecuación no termina ahí, la cosa se complica. Simultáneamente tenemos el índice de vejez. La otra cara de la moneda. Exacto. Para 2026 el informe calcula que por esos mismos 100 adultos productivos habrá unos 14 adultos mayores de 64 años. Y esto está impulsado por una esperanza de vida que el estudio sitúa ya rozando los 77 años. O sea, a ver si lo entiendo. Esos mismos 100 trabajadores sostienen por un lado a 40 niños y adolescentes y por el otro a 14 abuelos. Correcto. A primera vista, 100 personas manteniendo a 54 dependientes no suena catastrófico, ¿no?
De hecho, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Los economistas suelen hablar del famoso bono demográfico, ¿verdad? Sí, un concepto clave. Esa ventana de oportunidad dorada donde hay muchísima más gente en edad de trabajar que dependientes. Es el escenario ideal para el crecimiento económico, desde luego. Históricamente, si te fijas, los países que han dado el salto hacia el desarrollo lo han hecho aprovechando precisamente su bono demográfico. Tienes una fuerza laboral inmensa, capaz de generar ahorro, inversión y de pagar muchísimos impuestos. Pero, leyendo el documento de Miranda Cadavid, a mí el concepto de bono demográfico en Cúcuta me parece un arma de doble filo. ¿Ah, sí? ¿Cómo lo ves? Pues mira, es como tener un equipo de fútbol lleno de jugadores estrella en su mejor momento físico. Tienes a los delanteros más rápidos, a los mediocampistas más talentosos, pero si no tienes un estadio construido donde puedan jugar, ni tienes balones, ni una liga organizada profesionalmente, pues todo ese talento se desperdicia sentadito en el banquillo. Muy buena analogía. O peor aún, acaban jugando en ligas clandestinas, fuera del sistema. Si conectamos esto con el panorama general del informe, esa analogía de la liga clandestina describe perfectamente el gran problema de Cúcuta: la informalidad laboral. La ciudad tiene, en efecto, esa ventana del bono demográfico gracias a la inyección brutal de población joven. Pero el documento subraya, y de forma muy tajante, que las condiciones socioeconómicas no logran absorber toda esa mano de obra en el sector formal. Claro, el talento está ahí, las ganas de trabajar están ahí, pero la liga es informal. Y si trabajan en la informalidad, pues no pagan impuestos, no cotizan al sistema. No cotizan para sus pensiones, y el Estado no recauda un céntimo, ¡Qué barbaridad! lo cual convierte este supuesto bono demográfico en una bomba de relojería para la carga fiscal futura. A ver, si esos jóvenes no consiguen empleos formales hoy, no habrá recursos en las arcas públicas para sostener el aumento progresivo de adultos mayores el día de mañana. Claro, las matemáticas no mienten. Exacto. El bono demográfico no genera riqueza por generación espontánea, por arte de magia. Requiere mecanismos de inserción laboral reales. Sin ellos, esta ventaja poblacional se transforma rápidamente en una crisis estructural. ¡Wow! Y mientras esa bomba económica hace tic-tac en el fondo, hay otra crisis chocando de frente con la infraestructura física de la ciudad. Porque, a ver, si tenemos a ese inmenso grupo de población en edad productiva conviviendo con abuelos que viven cada vez más años y con bebés naciendo continuamente en sectores vulnerables, los servicios públicos tienen que estirarse de una forma insostenible. ¿El documento menciona algo llamado doble carga sanitaria? Sí, la doble carga sanitaria, que es, desde el punto de vista logístico y de gestión, uno de los desafíos más extremos a los que se puede enfrentar la administración pública. Me imagino. Habitualmente, un sistema de salud adapta sus recursos a la pirámide poblacional que tiene. Si hay muchos jóvenes, pues el gobierno invierte en pediatría, en campañas de vacunación masiva. Si la población es anciana, se priorizan camas para enfermedades crónicas y plantas de geriatría. Te adaptas a lo que hay. Eso es. Pero en Cúcuta, el sistema no tiene el lujo de poder elegir. Tiene que hacer ambas cosas, a máxima capacidad y exactamente al mismo tiempo. Me lo imagino como, a ver, como intentar gestionar un restaurante donde en la misma cocina diminuta y con el mismo presupuesto de siempre tienes que sacar menos de comida rápida para cientos de adolescentes impacientes y simultáneamente en los mismos fogones preparar platos de alta cocina a fuego lento con dietas súper específicas para comensales muy mayores y exigentes. Y tal cual. Y claro, llevado a un hospital, esto significa que el director de turno tiene que decidir, con un presupuesto súper limitado, si comprar incubadoras para la sala de neonatos o máquinas de diálisis para los pacientes diabéticos de 75 años. Y compiten por los mismos recursos que ya son escasos de por sí. Las camas de hospitalización se llenan por ambos extremos de la vida. Pero, ojo, que la presión no se detiene en las puertas del hospital. ¿Dónde más lo vemos? Pues el análisis de Miranda Cadavid señala cómo esta masa híbrida de población impacta de lleno en el urbanismo. Se genera una expansión urbana muy acelerada, que además, ante la falta de planificación previa, se traduce casi siempre en asentamientos informales. Asentamientos donde supongo no hay tuberías, ni cableado eléctrico formal, ni calles pavimentadas. Lo básico, vamos. Exacto. Cero infraestructuras. La ciudad crece físicamente de forma desordenada y espontánea. Esto somete a una presión crítica a la red de agua potable
y de manera muy preocupante para la salud pública, el saneamiento básico. Es que no se puede integrar una población expansiva sin las infraestructuras subterráneas necesarias. Hace aguas por todas partes. Nunca mejor dicho. Entonces, si el asfalto y las tuberías de la ciudad se están agrietando literalmente bajo esta presión, me pregunto qué demonios está pasando de puertas para adentro, en el interior de las casas. Porque el informe dedica un apartado a las dinámicas familiares que a mí personalmente me dejó dándole muchas vueltas. Describe un cambio radical hacia hogares multigeneracionales, con una presencia abrumadora de jefaturas femeninas. Un tema crucial. ¿Qué significa esto en el día a día de estas personas? Pues mira, esto plantea una pregunta muy importante sobre la cohesión social invisible que sostiene a las ciudades y de la que casi nunca hablamos. Cuando el Estado y la infraestructura urbana no pueden proveer una red de seguridad suficiente, la institución familiar actúa como el último amortiguador. La familia es la que te salva. Exacto. Y en este contexto demográfico tan específico de Cúcuta, esa absorción de los problemas recae casi exclusivamente sobre las mujeres. Ellas son las cuidadoras informales del sistema. Hablamos de la famosa generación sándwich, ¿no? Mujeres que están atrapadas en el medio de dos generaciones dependientes. Precisamente. Imagina por un momento la realidad diaria de una mujer de 40 años en uno de estos hogares multigeneracionales que menciona el estudio. Por la mañana tiene que preparar y cuidar a sus hijos pequeños o incluso nietos, porque el acceso a guarderías públicas es escaso o nulo. Ya. Y por la tarde, esa misma mujer tiene que asistir a su madre de casi 80 años. Acompañarla al médico, administrarle medicamentos para enfermedades crónicas. Está cuidando hacia abajo y hacia arriba de manera simultánea. No tiene respiro. O sea, es un nivel de agotamiento brutal, físico y mental. Y además piénsalo, como dedica absolutamente todo su tiempo a cuidar de su familia, le es materialmente imposible entrar en el mercado laboral formal con un horario fijo de 8 horas. Y ahí entramos en el círculo vicioso. Como no puede trabajar formalmente, recurre a la economía informal, a vender cosas en la calle o trabajos esporádicos, para poder sobrevivir. Claro, no le queda otra. Al hacerlo, no genera ingresos suficientes para pagar servicios de cuidado profesional que la liberen un poco. Pero es que tampoco cotiza para su propia pensión futura. De esta manera, el sistema no solo exprime a la cuidadora en el presente, dejándola sin tiempo ni recursos, sino que garantiza su vulnerabilidad absoluta en la vejez. ¡Qué panorama! Y ojo, todo esto ocurre con redes de apoyo comunitarias muy debilitadas, porque la propia migración fragmenta las familias extendidas que antes compartían estas cargas. Muchos tíos, primos o hermanos están en otros países o ciudades. Ya, están solas ante el peligro. Y a ver, si las estructuras familiares tradicionales colapsan bajo este peso inmenso, nos obliga a preguntarnos una cosa. ¿Cómo puede una ciudad desactivar esta situación antes de que el tejido social se rompa por completo? Porque llegados a este punto, la imagen que tenemos es de una urbe con una energía vibrante por la juventud y la migración. Sí, hay mucha vida. Sí, de apoyada sobre pilares institucionales de cristal, a punto de romperse. Cúcuta necesita pasar de la mera supervivencia diaria a una estrategia contundente. Y aquí, menos mal, es donde las recomendaciones del autor entran en juego para dar un poco de luz. Es que Miranda Cadavid no presenta el caso como un callejón sin salida apocalíptico, sino como un territorio que, si aplica políticas basadas en la evidencia empírica, tiene un enorme potencial de desarrollo. Hay esperanza, entonces. La hay, pero hay que gestionar activamente el escenario. Y una de las propuestas más innovadoras del texto para transformar el reto del envejecimiento es el desarrollo de la llamada economía plateada. Vale, me detengo aquí. Debo admitir que la primera vez que leí economía plateada en el texto, fruncí el ceño. Suele pasar. Claro, es que normalmente, cuando en las noticias o en los periódicos se menciona el envejecimiento poblacional, casi siempre equivale a titulares catastróficos. Ya sabes, sobre la quiebra del gasto público, la crisis del estado de bienestar, que no hay dinero para pensiones, pero plantearlo como una economía le da completamente la vuelta al concepto. Significa que el envejecimiento puede ser, de hecho, un nuevo motor de mercado. Es un cambio de paradigma total. La economía plateada busca exactamente eso. Transformar lo que tradicionalmente se ve como un pasivo demográfico, una carga, en un activo económico real. ¿Y en qué se basa? Se basa en estructurar todo un sector de servicios, productos, tecnología, ocio y salud, adaptados específicamente para la creciente población de adultos mayores.
todo un ecosistema económico alrededor de ellos. Vale, pero seamos realistas por un segundo. Y aquí voy a hacer de abogada del diablo. Adelante. Hablar de desarrollar servicios de ocio o domótica de última generación para la tercera edad suena fantástico, no sé, en un país nórdico. Pero en una ciudad fronteriza como Cúcuta, con unos índices de informalidad laboral altísimos y miles de familias vulnerables, a ver, ¿cómo se implementa esto de forma práctica? ¿Quién va a pagar por esos servicios? Es una duda completamente válida y muy lógica. A ver, no se trata de vender cruceros de lujo o casas inteligentes a familias que no llegan a fin de mes. La economía plateada en este contexto específico empieza por lo más esencial y su objetivo principal es generar empleo local. Ponme un ejemplo. Por ejemplo, el cuidado domiciliario profesionalizado. Si el municipio invierte dinero en formar técnicamente a los jóvenes para que brinden atención médica básica o asistencia en casa. Ah, claro, liberas a la madre de familia. Exacto. Liberas a esa generación sándwich que mencionábamos antes para que ella pueda volver al mercado laboral formal y al mismo tiempo estás creando empleos formales con contrato para esa enorme masa de juventud. Es un win-win. Totalmente. También incluye cosas como adaptaciones arquitectónicas muy básicas en viviendas para prevenir caídas de los ancianos o crear sistemas de transporte mínimamente adaptados. Todo esto mueve la economía, genera demanda y requiere mano de obra local. Entiendo el mecanismo perfectamente. O sea, creas una demanda de servicios locales que a su vez formaliza el empleo de los jóvenes que proveen esos servicios. De esa manera, atacas dos frentes críticos a la vez. Matas dos pájaros de un tiro. Exacto. Pero para que Cúcuta pueda capitalizar esta economía plateada y en última instancia resolver su crisis urbana, primero tiene que solucionar el enorme reto de la inserción laboral. Se necesitan incentivos fiscales muy agresivos por parte del gobierno para formalizar a las pequeñas y medianas empresas. Para que contraten legalmente. Eso es. El análisis apunta a la urgencia vital de absorber a los jóvenes, tanto locales como a los que llegan migrantes, en la economía digital y los servicios modernos, fortaleciendo muchísimo la educación técnica y tecnológica. Volvemos a la idea de construir el estadio de fútbol para los jugadores que decíamos antes. Porque si logras que esa juventud entre en el sector formal con contratos de verdad, empiezas a desenredar el nudo pensional del futuro. Actualmente, la cobertura pensional en la ciudad es bajísima. Hay una urgencia real, palpable, de anticipar los enormes costos de ese envejecimiento. Y esto, como señala el autor, requiere una planificación integral de todo el territorio. A ver, no se puede tener a una enorme porción de la población, ya sea local o migrante, flotando eternamente en los márgenes de la economía y de la ciudad física. Es imprescindible integrar socioeconómicamente a toda esta fuerza humana y adaptar la infraestructura urbana a la nueva realidad. Dejar de improvisar, vaya. Sí, hablamos de planes de vivienda formal que sustituyan por fin los asentamientos precarios, de movilidad sostenible y, por supuesto, de redes de agua potable garantizadas para todos. El verdadero reto aquí es entender que no se puede gestionar la compleja realidad del año 2026 utilizando manuales de urbanismo y presupuestos diseñados en 1990. Completamente de acuerdo. Es fascinante ver cómo todo está interconectado, ¿sabes? O sea, no puedes arreglar el problema de los hospitales colapsados si no arreglas primero el cuidado en casa. Y no puedes arreglar el cuidado en casa si no generas empleo formal para los jóvenes. Es un efecto dominó total. El viaje que hemos hecho hoy a través de los datos de este documento ha sido de verdad increíblemente revelador. Yo estoy seguro de que a nuestra audiencia le habrá dado mucho que pensar. Sin duda, nos demuestra que la demografía moderna ya no es una simple hoja de cálculo con una línea recta hacia arriba o hacia abajo. Es un ecosistema vivo, muy dinámico y a menudo bastante impredecible. Yo diría que la gran lección para quien nos escucha hoy, ya sea alguien del ámbito del urbanismo, de la economía, o simplemente alguien con curiosidad profunda por cómo evolucionan nuestras sociedades, la lección es que los cambios demográficos masivos deben gestionarse de manera proactiva. No te puedes quedar mirando. Exacto. No se pueden sufrir de forma pasiva, simplemente cruzando los dedos y esperando que el mercado se regule solo con el tiempo. El bono demográfico es una ventana de oportunidad increíble, sí, pero es una ventana que se cerrará. Y la planificación basada en datos empíricos como los de este estudio es la única herramienta que tenemos para evitar el colapso de los servicios básicos y al mismo tiempo aprovechar el inmenso potencial humano que reside en la ciudad. Hay que poner los cimientos antes de que la casa pese demasiado y se nos caiga encima.
Pues ha sido un análisis exhaustivo, interesantísimo. Pero, a ver, antes de finalizar esta inmersión de hoy, hay un pensamiento que, bueno, que no dejo de darle vueltas en la cabeza y que me gustaría dejar resonando para quien nos oye. Porque el informe de Miranda Cadavid nos asoma al año 2026, lo cual está a la vuelta de la esquina. Pero, ¿qué hay más allá del horizonte visible? ¿A qué escenario te refieres exactamente? Pues mira, al principio del análisis mencionamos que la migración actuaba como un amortiguador, ¿te acuerdas? Ganando tiempo y frenando temporalmente el envejecimiento poblacional de la ciudad con una inyección constante de mano de obra súper joven. Sí, la pócima de juventud. Exacto. Pues bien, dale una vuelta a esto. Si gran parte de esa inmensa fuerza laboral de hoy sostiene el comercio y las calles, pero trabajando desde la informalidad más profunda, ¿qué va a suceder dentro de, digamos, 30 o 40 años? Buf, menudo panorama. Claro, imaginemos a esa misma generación masiva de hoy cuando cruce la barrera de los 65 años. Y lo harán en un territorio donde operaron casi toda su vida adulta fuera del sistema formal, sin registrar contratos en ningún lado y, lo más grave, sin aportar ni un duro al sistema de pensiones. Esa gran fuerza laboral que hoy es la solución temporal y el salvavidas económico de Cúcuta, no se convertirá casi silenciosamente en la mayor crisis de dependencia, pobreza extrema y emergencia sanitaria en la vejez del día de mañana. Es una reflexión durísima. Es como si la solución milagrosa de hoy nos cobrara el doble a toda la sociedad en el futuro por el simple hecho de no haberla formalizado a tiempo. Es un tema verdaderamente profundo, con unas implicaciones inmensas que, sin duda alguna, habrá que seguir explorando en el futuro.